A nivel Rosario, más cerca. Señores, seguimos en Más Cerca y nuestro invitado es una autoridad. Cuando hablamos de Haití, cuando hablamos de las relaciones dominico-haitianas, es un analista y cada análisis está precedido obviamente de la experiencia. Fue cónsul de la República de Haití en República Dominicana, además de que es seguidor, un gran observador, un gran partícipe más que observador en los procesos de relaciones entre ambos países. Nos referimos a Edwin Paraizón. Bienvenido a Más Cerca. Bueno, muchísimas gracias y por tu habilidad, por esa apreciación positiva de la humilde contribución que tratamos de hacer en las relaciones entre los dos países. Saludos también, querida Aniverca, a Marisol y a Hansel, quienes comparten la conducción del programa. Un placer estar con ustedes esta noche y con la teleaudiencia a través del cable o a través del internet. Un placer, profesor. Placer nuestro y bueno, hay mucho de qué hablar. Vamos a aprovechar el tiempo y lo primero es, hay un ex alcalde de Haití y otras personas en República Dominicana. Ellos dicen que son perseguidos políticos. República Dominicana los tiene no en calidad de prisioneros, pero los tiene vigilados, no se decide si le da asilo o no, y ya las autoridades haitianas han dicho, devuélvanoslo. ¿Sabe usted algo de ese proceso? ¿Qué implicaciones tiene? Porque hay personas que dicen que hay acuerdos, que hay tratados que le impiden a República Dominicana darle asilo a este exalcalde. Bueno, lo primero que hay que decir es que hasta ahora el trato que ha dado la República Dominicana en este caso es un trato que va de acuerdo al derecho internacional en términos de protección, aunque todavía no goza de un asilo político como tal, pero de todos modos las autoridades dominicanas se mostraron preocupados por el caso y él tuvo la oportunidad de exponerles la situación en la cual pues, vivía en Haití o donde fue perseguido, que ha tenido que dejar el territorio nacional haitiano para refugiarse en la República Dominicana. Resulta que los tres que lo acompañan no ni siquiera tenían la intención ellos de entrar en territorio dominicano, sino vinieron a llevarlo hasta la frontera y en el momento que el primer militar que lo chequea y lo reconoce, porque aparentemente la DCPJ, que es la Policía Judicial Haitiana, o alguna entidad policial haitiana había pedido colaboración de las autoridades dominicanas, las autoridades, digamos, militares, otros servicios de inteligencia que están en la frontera, lo reconocieron. Le pidieron si era él desde una fotografía en el teléfono, él dijo que sí, y fue a ese momento que llamaron a los demás, a los otros que vinieron a llevarlo, y los llamaron y entraron entonces en el territorio dominicano. Bueno, de todos modos, era importante subrayar eso porque la principal figura del grupo es Chevry, quien es un exalcalde, un exalcalde que no aceptó un mecanismo de prolongación de su mandato que le ofreció el gobierno de Jovenel Moïse. Él ha sido pues uno de los pocos que no entró en ese mecanismo y desde ese momento pues el régimen lo vio como un opositor. ¿Y qué espera usted, señor Paraizón, que pase? Que Dominicana sea, si se quiere, un país canal, un país vía para que él a su vez pida asilo en un tercer país, o que le devolvamos a las autoridades haitianas. O sea, porque esto debe concluir de alguna manera. Sí, no, definitivamente, pero entiendo que no he visto el documento oficial y no podemos a veces opinar sencillamente por lo que ha salido en la prensa, pero encuentro raro que se trate de una solicitud de extradición formal, porque entre los dos países existe, digamos, mecanismo de cooperación y a través de esos mecanismos ya recíprocamente o mutuamente en algunas ocasiones han devuelto a alguien buscado desde un territorio y que se haya refugiado en el otro.
pues haitianos fueron devueltos a Haití y dominicanos también, pero son personas que habían sido acusados de crímenes comunes. En este caso, que se trata de una figura política que dice ser perseguido en Haití, el comportamiento, el tratamiento hasta ahora de la República Dominicana me parece que ha sido el correcto. Él de su parte ha informado a los organismos internacionales tales como el ACNUR de su presencia en el país, las autoridades en la Secretaría de Relaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores también están informados y se está haciendo el proceso para una solicitud de asilo. Entiendo que la solicitud del gobierno haitiano está llegando un poco tarde. No se entiende el por qué el gobierno haitiano ha esperado tanto para formalizar una solicitud de devolución, porque quiero subrayar que el tratado de 1874, que era tratado de amistad, de navegación, y había otro tema en ese tratado, no está vigente, aunque algunas personas han querido utilizarlo o mencionarlo, tal como, por ejemplo, se quiso mencionar ese tratado para decir que el gobierno dominicano no podría aceptarlo aquí, sino enviarlo en un tercer país, tal como dices, a Nivelca. Pero me parece que hasta ahora no hay una decisión definitiva. Las autoridades no han informado si le van a dar el asilo en la República Dominicana o si por el contrario estarían gestionando con un tercer país su recibimiento. Pero entiendo que en el fondo la República Dominicana no estaría dispuesta, considerando el derecho internacional, a aceptar alguna solicitud del gobierno haitiano. Aunque legalmente, partiendo de la interpretación que usted hace de ese viejo acuerdo, legalmente Dominicana sí podría, aunque usted no lo observa en el ánimo. Sí, bueno, es que no está vigente. No está vigente. Por eso, no está vigente. No está vigente, formalmente Dominicana podría. Si lo acepta, no estaría violentando ningún acuerdo. Pero sí, desde el punto de vista del derecho internacional, a partir del momento que la persona pues dice que su vida en peligro, en el estado donde se encuentra, en el estado donde ha podido refugiarse, la conducta, el tratamiento debe de ser un tratamiento de protección. Y me parece que hasta ahora ha sido el tratamiento ofrecido por las autoridades dominicanas. Señor Paraizón, de manera, no sabemos si coincidencial, pero en este proceso también se da el secuestro de 2 trabajadores dominicanos en Haití. La primera pregunta en ese sentido, empezó a tejerse ya en las últimas horas una especie de rumor que se guardaría en relación un hecho con otro, el secuestro de nuestros 2 trabajadores y la devolución del político haitiano. Y segundo, a 5 días de ese secuestro, señor Paraizón, ¿no cree usted que le ha faltado voluntad, fortaleza a las autoridades haitianas para habernos devuelto esos 2 muchachos ya? Sobre todo que dentro de ese secuestro, rapto y de posterior secuestro hay una persona que tiene una reconocida trayectoria en Haití. Sí, bueno, tratándose de los secuestros en Haití, hay que admitir, bueno, nosotros nos hemos acostumbrado, es una realidad de nuestra vida cotidiana. Muchas veces decimos, bueno, salimos en la mañana, no sabemos si en el día no nos encontramos con raptores que nos secuestran. Es nuestra realidad. Y por tal razón, insisto en decir 2 cosas. Primero, las negociaciones a veces pueden durar un cierto tiempo porque los raptores o los secuestradores dan el tiempo necesario para que los familiares o las personas implicadas, interesadas en el caso, buscan reunir los fondos que ellos piden. Entonces, hemos visto, tengo amigos que fueron secuestrados y se ha pasado 8 días y todavía no los han liberado porque el dinero no había sido reunido.
Pero su en este primera. caso, señor Paraizón, en este caso, y disculpe que le pare, no estamos hablando de un rapto y posterior secuestro común de lo que ocurre en Haití. Estamos hablando de dos trabajadores dominicanos que eso, la prolongación de esta situación puede poner en peligro nuestras relaciones de colaboración y hasta diplomática. ¿No debió el gobierno haitiano redoblar los esfuerzos para ya haber resuelto este tema en 5 días? Sí, en este aspecto sí estamos de acuerdo, porque se trata de un caso que ha tenido una repercusión a nivel binacional y bilateral. Sin embargo, tenemos que admitir que ellos no son los primeros dominicanos a sufrir un secuestro en Haití. Ha habido otros casos, esos casos no han tenido esa repercusión por dos razones fundamentales. La primera es la coyuntura política en la cual nos encontramos en Haití actualmente, porque los medios de comunicación de la República Dominicana desde el 7 de febrero están dando un seguimiento diario a la evolución de la situación política, porque estamos, digamos, en una coyuntura de cuestionamiento del mandato de Jovenel Moïse, y la mayoría de las fuerzas, para no decir todas las fuerzas vivas de la nación haitiana, entienden que su mandato terminó el 7 de febrero. Y además de eso, la violencia política que se transmite a través de las redes sociales, esto ha preocupado altamente a toda la sociedad dominicana al momento de saber del secuestro de esos jóvenes dominicanos. Pero hay que precisar que no fueron secuestrados porque sean dominicanos. Si uno escucha las declaraciones de los ejecutivos de la empresa Mujac que los contrató, Acento.com pues publicó un relato del director de la filmación del proyecto fílmico, donde explica por detalles de qué manera el convoy de vehículo digamos, fue atacado durante el camino y hasta llegar pues a un lugar donde podrían robar el camión que transportaba unos equipos costosos. Y lamentablemente en ese camión, bueno, se encontraba las tres personas secuestradas. Precisamente, señor Paraizón, ¿qué cree usted? Según su propia experiencia, en Haití lamentablemente los secuestros se están convirtiendo en algo normal. ¿Pero qué cree usted? ¿Que el móvil era robo? ¿Llevarse un camión con equipos costosísimos? ¿El móvil era raptar a quien fuera para 2 pesos luego? ¿O el móvil era raptar a esos extranjeros, en este caso dominicanos? ¿O quizás atentar el proyecto de Mirambó, el director de la película que se está filmando, que es un haitiano cuestionador del sistema político tradicional y que de hecho vive en Canadá? ¿Cuál cree usted? De hecho, ya había hecho una película, su primera película, que se llama Calfú, pues trata del tema del secuestro. Pero entiendo que no, esos elementos no son los considerados, los que fueron los motivos por los secuestradores, sino es un secuestro clásico. Y vieron que había un grupo de personas y hay un camión que llevaba equipos costosos, a la vez en una combinación de dos cosas. Bueno, vamos a capturar a 3 personas y pedir dinero. Entiendo que eso ha sido el abordaje clásico de los secuestradores. Ahora bien, eso ya ha tomado un matiz político. Tal como decía Ansel, en medio del manejo de ese tema ya sensible por su impacto binacional o bilateral, el gobierno viene a solicitar lo de la extradición. Eso ha dado lugar a especulaciones, a interpretaciones, hasta tal punto que se ha dicho que no hay voluntad, y en esto cuestiono un poquito, yo diría, una falta de cortesía diplomática de los dirigentes haitianos. Precisamente en ese sentido, el gobierno haitiano no ha aceptado de manera formal la ayuda del gobierno dominicano, pero sí aceptó la ayuda del gobierno colombiano. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? Para ser un poco objetivo, tenemos que admitir
que lo de la ayuda colombiana venía, digamos, sí, estaba pendiente, y esto también se había hecho con cierta intervención, cierta implicación de los Estados Unidos. Una manera de apoyar a la policía haitiana, y cuyo jefe es un antiguo embajador haitiano en la OEA que ya tenía algunas conexiones en Washington. Entiendo que tenemos que hacer la diferencia entre algo que se venía discutiendo entre el gobierno haitiano y el gobierno colombiano, y lo que apareció en la manera que la noticia salió publicada en la República Dominicana, pues creó naturalmente ciertas reacciones en Haití. Cuando se vio la primera noticia que habló de esa posibilidad de ayuda de la República Dominicana, y noticia que fue publicado por medios prestigiosos del país, entonces se hablaba como de un operativo militar dominicano en territorio haitiano, pues lo cual una locura. Sí, lo cual tenía muchas implicaciones, y que Haití tampoco pues lo iba a recibir los brazos abiertos. Eso es cierto. Entonces eso creó, yo diría, cierta incomodidad, y al final pues vimos a dos gobiernos como si estuvieran en una polémica, donde uno dice que bueno, del lado dominicano se dice que Haití pidió, Haití contestó que no pidió, y que no está en su agenda aceptar la ayuda dominicana. Y cuando vimos esto, vimos que nuestros dirigentes están perdiendo, yo diría, con todo el respeto que tenemos para nuestras autoridades, pero estábamos diciendo que la prioridad debe ser esos jóvenes. Claro. Y no perdernos en discusiones diplomáticas y políticas, sino hay que abrir canales de cooperación a través del intercambio de información, una comunicación abierta entre autoridades de ambos países para ver cómo logramos recuperar a las tres víctimas y repatriar a los dos dominicanos. Una invitación le debemos, señor Paraisón, para seguir hablando ya en este caso de la situación interna de su país, de Haití. Pero por ahora solo nos resta agradecer estos minutos de conversación aquí en Más Cerca. Con mucho gusto siempre. Gracias a Edwin Paraisón, un militante, ¿verdad?, de la causa haitiana en el mundo. De hecho, fue cónsul de ese país en República Dominicana, es catedrático y activista. Así que vamos a la pausa. El único cónsul que ha tenido Haití aquí que tú recuerdas. El único que ha funcionado. El único cónsul que ha tenido Haití aquí en Paraisón. No existe otro. Ay, Dios mío. Nos vamos a la pausa. Regresamos con Miosotis Batista y ella nos habla de turismo para adultos. Para salvar matrimonios. Ay, Dios. Escúchelo bien. A nivel Rosario Más Cerca.